Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Gracias por permitirme estar nuevamente con usted, meditando la palabra del Señor. Hoy estaremos con el tema Sin suposiciones, basados en el libro de Job, capítulo 22 y 23. Job, capítulo 22. Comienza una tercera ronda de debate entre Job y sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. En el primer ciclo, los amigos se conforman con hablar de generalidades, sin aventurarse a aplicar su doctrina directamente sobre Job. En la segunda ronda, el tema principal es el destino de los impíos, y el punto de vista de Job entra en una contradicción abierta con él y sus amigos. Ahora, al verse imposibilitado el diálogo, se da una acusación abierta de posibles faltas en las que según ellos incurrió Job. Esta lucha intelectual y espiritual emocionaba a la gente de aquella época. Pensamos que no eran civilizados. Sin embargo, en nuestra época tan culta y civilizada, damos un énfasis enorme a lo material, a lo físico, pero fallamos al no enfatizar la reflexión espiritual. Recordemos que Elifaz fue el hombre que había tenido una notable experiencia. Era un espiritualista. El hombre enfatizaba lo que había visto. Leamos a modo de repaso los primeros 2 versículos de este capítulo 22. Respondió Elifaz el temanita y dijo: ¿podrá el hombre ser de provecho a Dios? Si acaso solo para sí mismo es provechoso el hombre sabio. La misma naturaleza de la pregunta revelaba que el hombre no podía serle a Dios de ningún provecho. Elifaz escuchó todos los angustiados desahogos de Job hacia Dios y parecía pensar que Job simplemente tenía un concepto muy alto de sí mismo. Se preguntaba por qué Job pensaba que era tan especial, tan de provecho para Dios, y por qué pensaba que Dios le debía tanto. Quizás pensaba que Job era arrogante y se consideraba a sí mismo un favorito especial para Dios porque era tan justo. Pero el problema que encontramos aquí es que ellos en realidad no estaban haciendo un diálogo correcto de Job, y por cierto que tampoco sabían qué remedio podían darle. Ellos no eran capaces de consolarle y darle la ayuda que Job necesitaba. El hecho de que Job insistiera en decir que él era un hombre justo no podía en ningún modo satisfacer, según ellos, a Dios. Y es evidente que esta actitud no complace a Dios. Necesitamos reconocer quiénes somos y darnos cuenta de la gran necesidad de nuestra dependencia total de Dios. Tenemos que estar mirándole en vez de tratar de impresionarle con lo que somos y estamos haciendo. El ataque ahora sería directo. Los versículos del 5 al 7 nos dicen: por cierto, tu maldad es grande y tus iniquidades no tienen fin. Sin razón tomabas prenda de tus hermanos y despojabas de sus ropas a los desnudos. No dabas de beber agua al cansado y negaste el pan al hambriento. Es una acusación directa ya. Elifaz aquí se permitió mencionar todo lo malo que pudo. Desgraciadamente, hay algunos cristianos que se complacen en hacer lo mismo. Cuando la tragedia golpeó duramente a Job, hizo que mucha gente se preguntase qué habría en la vida de Job o qué habría hecho. Como no pudieron averiguar nada, comenzó la murmuración. Antes de no mucho tiempo comenzaron a inventar historias. Eso es precisamente lo que estaba haciendo Elifaz.
Él estaba expresando suposiciones, porque ninguna de estas acusaciones era cierta. Solo se trataba de chismes y suposiciones. Semejante trato no podía ayudar al amigo Job. Le colocó en una actitud entonces defensiva, en vez de impulsar a Job a defenderse, pero ante Dios. Le llevó a defenderse a sí mismo, al estar convencido de que no era culpable de esas falsas acusaciones. Tendía entonces a pensar que Dios tenía que haber cometido algún error. Eso era la forma alternativa de pensar sobre este asunto. Eran los pecados más ruines posibles para un hombre de riqueza y posición, y continuaban las acusaciones en el verso del 8 al 11. Leo para ustedes. Le dicen a Job: tú, el hombre pudiente que poseía la tierra, el distinguido que habitaba en ella, a las viudas enviabas vacías y quebrabas los brazos de los huérfanos. Por eso estás rodeado de lazos y te turban un espanto repentino. Estás en tinieblas, Job, de modo que no ves, y te cubre un torrente de agua. El despojar a los pobres, abandonar a los hambrientos, la opresión de los indefensos. En otras palabras, Elifaz le dijo a Job: has estado haciendo cosas como si Dios no te viera, pero Él ciertamente te ha visto. ¿Pensabas acaso burlar su vigilancia? Pero resulta evidente que no has pasado inadvertido. Y vemos que todo su argumento se apoyaba, como les dije antes, en pura suposición de que quizás Job tenía un pecado secreto en su vida y que nadie conocía, solo Dios. Notemos ahora lo que se nos dice en el verso 21 y 23. Entonces ya de una manera firme le dicen: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y la prosperidad vendrá a ti. Y si te vuelves a Él, en el 23, si te vuelves a Él, serás edificado y alejarás de tu morada la aflicción. Esta fue una maravillosa y hermosa invitación para nosotros hoy en día aún, pero no se aplicaba a Job, porque Job tenía buena relación con Dios. Él no se había apartado de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:28: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. También en el Antiguo Testamento, entonces aquí, cuando Elifaz le dice a Job la manera de tener paz, también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Romanos 5:1, nos dice: habiendo sido ya justificados por fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que este amigo Elifaz estaba en lo cierto sobre la necesidad del hombre de tener amistad con Dios. Lo que un hombre necesita para ser bendecido es ser de bendición también para otros. Es conocer de Dios, es tenerle como amigo y como Señor y Salvador de nuestra vida. En Él habrá deleite, comunión y triunfo. Además, el resultado será que tendremos capacidad también para traer libertad a los que están cautivos y tienen necesidad de Dios. Solo de esa manera. En el verso 26 y el 27 nos dice la palabra: entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y te cumplirá sus votos. En un sermón de Charles Spurgeon, del inglés Charles Spurgeon, en un sermón suyo titulado Deleitarse en el Omnipotente, explicó lo que esto significa. Deleitarse en el Omnipotente significa tener gozo en Dios. Cuando un hombre agacha la cabeza, se encuentra infeliz. Es la actitud de la miseria. Pero cuando nuestros pensamientos sobre Dios cambian y nuestra relación con Dios es diferente, levantamos nuestros rostros
e iluminamos nuestro semblante a la luz del favor de Dios. También significa que la culpa ha sido removida. La culpa hace que el hombre agache la cabeza. La conciencia nos hace cobardes, pero cuando el sacrificio expiatorio ha llegado con todo su poder sobre nosotros, cuando somos lavados en la sangre del Cordero y cada parte de nosotros ha sido limpiada, entonces levantamos nuestro rostro a Dios. Ya la culpa se va. Si ya nos sentimos perdonados por Dios, no hay más que hacer. Significa ser libre de todo temor. También significa tener expectativas. Deleitarse con Dios es tener expectativas. Es levantar el rostro hacia Dios buscando liberación, seguridad y reposo. Y esperar tranquilamente y con toda tranquilidad, gracia y gloria de su mano derecha. Dios hoy no está enemistado con este mundo. Él está ahora reconciliado con el mundo. Usted y yo no tenemos que hacer nada para reconciliarnos con Dios. Cristo murió por nosotros. Dios está reconciliado, tiene sus brazos extendidos hacia un mundo perdido y dice al ser humano: puedes venir a mí, pero debes hacerlo a mi manera. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Debes venir por medio de aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este es Jesucristo. Estimado oyente, si usted viene por ese camino, puede acercarse con toda confianza a la presencia de Dios, y Dios le recibirá con una cálida bienvenida y abundantes bendiciones espirituales. Grandes y maravillosas palabras son estas, y recíbelas en tu corazón. Si Elifaz las hubiera aplicado a sí mismo, se habría dado cuenta que su propia imperfecta amistad con Dios era la razón por la que no era capaz de llevar ningún consuelo a su amigo en sufrimiento. Él no tenía una buena relación, por lo tanto no podía llevar a Job a que tuviera una buena relación con Dios. Debemos despertar ante la dolorosa realidad en que vivimos. Muchas veces el liderazgo cristiano no se encuentra en una fiel y estrecha relación con Dios y espera ver cambios y reacciones a sus esfuerzos evangelísticos en el trabajo en el reino de Dios. La respuesta de Job ante este ataque. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. El discurso de Job no se basa en doctrinas ni especulaciones, como sí lo hacen sus amigos. Sin embargo, en medio de su incomprensible aflicción, adopta el tono de lamento. Job anhela tener un encuentro con Dios, desea verlo y ser juzgado por él. Esto lo ha dicho en repetidas ocasiones. Dice que si tan solo pudiera exponerle su causa y presentar sus argumentos, sería hallado inocente. Por eso dice en el verso 10, mas Él conoce, refiriéndose a Dios, mas Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Aquí vemos que en este momento empezó a aparecer otro pequeño rayo de luz en el alma de Job. En realidad, quizás quiso decir: estoy siendo probado con un propósito. No sé cuál será ese propósito y no lo comprendo, pero Dios lo está usando en mi propia vida. A la vez reconoce la soberanía del Creador en el verso 13 cuando nos dice: pero si Él decide una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Lo que desea lo realiza. Estimado oyente, ¿ha descubierto en su propio corazón, en su propia vida, que los problemas, las dificultades fortalecen la fibra de nuestra fe? ¿No has encontrado que le han dado carácter moral
quizás que usted nunca había tenido antes. ¿Has experimentado la fortaleza y el consuelo de Dios en el momento de la tormenta? Sabemos que Él nunca prometió librarnos de tormentas, pero sí ha prometido que tendríamos un puerto seguro, y eso debe ser suficiente para nosotros. Ha prometido una vida significativa y de calidad en esta tierra también, pero si cumplimos sus propósitos, y la vida eterna sería también el regalo a todos aquellos que crean en Él y por la fe le acepten como su Salvador. Ha sido un gusto haber compartido esta meditación que sin duda te ayudará a crecer en la fe y a ser fortalecido en la relación con Jesucristo, viviendo una vida enfocada en el Espíritu y la vida eterna. Que así sea en el nombre de Jesucristo. Amén. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Que la gracia y la misericordia de Dios te acompañen siempre. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerda escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.